De otro lado, el mundo, por ese interés en algo tan humano, se ha acercado con distintas perspectivas desde el principio al dolor y al sufrimiento. Y lo primero que diríamos que el sufrimiento no es un simple dolor físico. El sufrimiento incorpora el dolor físico y también el dolor del alma, también el dolor psicológico, pero sobre todo el dolor espiritual. Y en consecuencia, las ciencias, las tecnologías, las ramas del saber humano, diríamos la medicina, la psicología, todas las ramas de las ciencias humanas, no pueden responder a algo porque tiene una raíz más profunda que es espiritual. ¿Por qué el sufrimiento está asociado al mal? De alguna manera el sufrimiento es consecuencia del mal, y el mal es la ausencia de bien. Y nosotros sabemos que la raíz de todos los males es el pecado, es el rechazo, es la rebeldía de la criatura humana contra Dios, porque Dios hizo todas las cosas buenas. Y es por el pecado en que ingresa el mal, ingresa la muerte. Y entonces por eso es que Jesucristo viene a liberarnos de esa esclavitud, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, pero Él no ha prometido ni ha eliminado el dolor y el sufrimiento en su paz, el dolor y el sufrimiento temporal, sino que Él lo que nos promete es una bienaventurancia eterna, donde ya no, donde se nos enjugarán las lágrimas, donde ya no habrá sufrimiento y no habrá muerte. Y por eso es tan importante la virtud de la esperanza. Y por eso es tan importante la visión sobrenatural. Y por eso es tan perjudicial las visiones ideológicas, estas visiones progresistas que se concentran únicamente en lo pasajero, porque no podemos los seres humanos eliminar ni el dolor ni el sufrimiento, lo podemos mitigar. La tecnología, la medicina, el dolor físico puede recurrir a cuidados paliativos, pero no se puede eliminar el dolor. Se puede dar sintomáticos, pero no se elimina. Ahora, más aún el dolor moral, menos aún el dolor espiritual. Y por eso es que Dios mismo va a experimentar para salvarnos no solo el perdón de nuestros pecados, que es la raíz de todos los males, sino también él mismo va a asumir el sufrimiento, va a asumir la muerte para poder derrotar el sufrimiento, derrotar la muerte en su persona, en su cuerpo, y hacernos a nosotros partícipes de su victoria. Y eso nosotros, las personas de fe, estamos llamados, como le dice Pablo a los colosenses, y como decía ese pasaje del Evangelio, de la primera carta a los Corintios, del capítulo 15 que les he leído del día de hoy, ese Evangelio nosotros lo tenemos que cuidar. Y es un buen momento para que uno se pueda examinar y decir, bueno, cómo nosotros nos ponemos frente a esa realidad que es ineludible, que no podemos ignorar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos. Entonces, no es que el sufrimiento solamente es para algunos. Es más, ni siquiera el sufrimiento, como en el Antiguo Testamento, donde todavía la plenitud de la revelación no se había manifestado, ni siquiera el sufrimiento es un sufrimiento que afecta más a los pecadores, que solo compromete, diríamos, a los malos, sino hay el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de las personas que no tienen culpa. Pues claro, entender el sufrimiento de los pecadores, el sufrimiento de los culpables, podría asociarse a una idea de justicia, pero Jesucristo nos viene a revelar
ya aparece esa cuestión en el libro de Job, porque Job era inocente. Sus amigos lo acusaban, creían que era culpable. Pero en Job no se tiene respuesta, solo es en Jesucristo, que también por supuesto es inocente, no solo es inocente, es santo, no solo es santo, sino Dios verdadero y hombre verdadero. Y también en nuestra Madre Santísima, quien hoy celebramos, sin pecado concebida, y experimenta el sufrimiento. No solo el extremo sufrimiento en la cruz, en el Calvario, donde ella está de pie, sino el sufrimiento a lo largo de toda su vida, desde la misma anunciación. Y claro, no necesitamos, creo, repasar los pasajes donde queda claro que ella, que la Sagrada Familia de Nazaret, que el mismo Señor, anonadado al extremo, desde el principio fue rechazado, vino a los suyos y no lo recibieron. Y entonces en Jesucristo se da respuesta a algo que nadie puede responder. Ni ninguna creencia, ni ninguna realidad espiritualista puede responder. Y es el sentido del sufrimiento de los inocentes. Y simultáneamente la justicia de Dios. Y simultáneamente el amor del Padre manifestado en Jesucristo. Como dice Jesús en el diálogo a Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le va a decir, hay que nacer de nuevo. Él le preguntará, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dirá, hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces Nicodemo no entiende. Y finalmente Jesús le va a decir que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación. Entonces ese amor extremo, ese amor inmenso que se ha manifestado por excelencia y de manera plena en la pasión de Cristo, es fundamental para comprender el sufrimiento, el sentido del sufrimiento, la justicia de Dios, pero no puede ser comprendido si nosotros no nos abrimos al horizonte de la vida eterna. Y entonces, por eso es tan importante la esperanza, por eso es tan importante lo que nos dice San Pablo, que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y por eso es que el enemigo y el mundo buscan que esta virtud teologal, que es don, virtud infusa, nosotros la descuidemos, la abandonemos y nos aferremos al consumo de bienes y servicios y lleguemos a asumir los dogmas ateos de que la felicidad, la bienaventuranza se compran con dinero. Nosotros hemos leído ya en lo que va de este tiempo litúrgico 2 veces las bienaventuranzas en la versión de Mateo, capítulo 5, al iniciar la segunda parte del tiempo ordinario y también al iniciar la lectura en esta última parte del tiempo ordinario en los días de semana, la lectura del Evangelio según San Lucas, hemos visto la versión de Lucas. Y entonces eso se refieren a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que bienaventurados son finalmente los que sufren. Y enumera una serie de sufrimientos. Los que tienen hambre, los perseguidos por causa de la justicia, los que tienen sed, los pobres, los mansos. Y entonces nosotros tenemos que tener, por eso, una y otra vez, porque estamos en medio del mundo, muchas veces conforme nuestra experiencia de vida temporal se va desplegando, uno va entrando más en mar adentro, es decir, en este mundo que no conoce al Señor, y nosotros fácilmente en medio de las luchas por la subsistencia, por los bienes temporales y las necesidades pasajeras que tenemos y tienen nuestros familiares, porque tenemos esta naturaleza corporal, pero simultáneamente estamos llamados a crecer en la vida nueva, en ser evangelio, y entonces estamos permanentemente desafiados.
Y muchas veces nosotros nos haremos esas preguntas acerca del sufrimiento y nos harán también esas preguntas por las que muchas personas se alejan de Dios. Muchas personas pierden la fe, muchas personas reniegan del Señor, muchas personas lo culpan. Y nosotros estamos llamados a dar razones de nuestra esperanza. Por eso es que este tema tenemos que cada cierto tiempo volver a revisarlo, volver a meditarlo, porque a veces en la misa cotidiana, en la misa dominical, a veces en el tiempo de Pascua, en esta etapa, en este tiempo del año litúrgico, a veces lo vemos muy superficialmente y entonces no nos alcanza para dar razones de nuestra esperanza, porque nuestra fe no es irracional. Nuestra fe ilumina la razón. Y claro, en Jesucristo se revela la plenitud de la verdad. Entonces, queridos hermanos, necesitamos volver a esa pregunta. A esa pregunta que para muchas personas lo que no tiene sentido es la existencia humana. Por eso es que muchas personas, muchos filósofos existencialistas llamaban al suicidio, a diríamos, a la sinrazón de la vida humana. Y muchos niños, muchos jóvenes en los llamados países desarrollados actualmente viven en esos vacíos existenciales. Pero nosotros sabemos que el Señor ha hecho todo bueno, que la existencia es una bendición, que la vida es una bendición, pero sin embargo, heridos por el pecado, si nosotros no acogemos a nuestro Salvador y Redentor y no acogemos la revelación y el Evangelio y la buena noticia, podemos encontrar que las dificultades cotidianas nos desbordan. Y efectivamente, humanamente, los desbordan, pero por eso Dios en persona viene a visitar. La iglesia, por eso, tiene que estar consciente de su gran responsabilidad de ser luz en medio de esas tinieblas. Pero cuando nosotros en la iglesia olvidamos y más bien nos mundanizamos, entonces ya no somos luz, ya no somos sal, y entonces ya perdemos nuestro sentido de ser enviados del mismo modo que el Padre envía al Hijo, enviados del Hijo. Y entonces ya no podemos nosotros en nuestra vida ser evangelio y evangelio vivido.